Hola, Moni. Hola, Rochi, gracias por todo. Dale. Rochi, le digo, Bueno, buenos días a todos. Ante todo, pues desearles un feliz día a todos los maestros, las maestras en su día. Sabemos que la misión del educador es muy importante y en estos momentos mucho más nuestra orientación, nuestras palabras, el acompañamiento que hacemos a los jóvenes, a los niños y a las niñas es muy importante. Entonces, felicitaciones a todos los maestros y a todas las maestras en su día. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla para que demos inicio a la presentación. Bueno, nuestro webinar se titula Evaluando desde la lejanía en la educación básica primaria y nos presentamos. Mi nombre es Mónica Borjas, licenciada en educación. He trabajado en educación primaria, trabajé en educación primaria durante varios años. Bueno, ya luego estuve en secundaria y bueno, ahora mismo estoy en la Universidad del Norte. Y en este momento me acompaña el profesor y maestro Javier Bermejo. Javier, te doy la palabra para que hagas tu presentación. Nada, simplemente, bueno, pues muchas gracias por la invitación desde aquí de España, que es por la tarde, allí es por la mañana, así que tenemos un poco el horario cambiado. Y nada, soy maestro en un colegio de primaria, llevo 9 años ejerciendo la labor de docencia y bueno, he hecho varios magíster, se llaman allí en Colombia, aquí se llaman máster, en tecnología educativa y un poco el uso de plataformas educativas para la enseñanza. Y bueno, estoy terminando también actualmente el doctorado en educación, en un modelo que se llama la enseñanza invertida, que es un poco enseñar a través de una serie de vídeos para aprovechar más el tiempo de aula y hacer actividades más dinámicas y más creativas con los niños. Y poco más, realmente se lo comenté a Mónica cuando estuvimos hablando, ¿no? Que me considero muy inquieto en la educación, creo que hay que moverse, hay que actualizarse y creo que precisamente ahora con esta nueva situación que nos encontramos, el saber adaptar esta forma de educación y sobre todo de evaluar es clave para dar una enseñanza de calidad. Y nada más, yo creo que un poquitito más. Ok, gracias Javier. Bueno, nosotros quisiéramos iniciar esta reunión presentándoles la organización que hemos establecido para el día de hoy. Pues hablaremos un poquito alrededor del problema que nos reúne, el por qué es importante hablar de evaluación en estos momentos que estamos educando desde la lejanía, pues algunos elementos claves como para tener en cuenta y luego algunas experiencias que queríamos compartir con ustedes. Y por último, unas ideas de cierre que ustedes nos pudieran compartir. Entonces, una de las grandes preguntas que a todos los maestros y las maestras le asalta en estos momentos es, bueno, ¿cómo evaluamos a los estudiantes? ¿Cómo evaluamos a nuestros estudiantes desde la lejanía? O sea, fíjense que aquí no estamos hablando de virtualidad, de educación remota, le hemos querido llamar cómo evaluamos desde la lejanía. Entonces, ese es como el problema sobre el cual quisiéramos nosotros reflexionar en esta mañana. En ese sentido, es importante comenzar con esta reflexión relacionada con la evaluación. Y fíjense que el tema de la evaluación y el sentido de la evaluación no cambia
por el hecho de que estemos en una modalidad o en otra. Desde la presencialidad, desde la distancia, desde la lejanía, el sentido de la evaluación debe prevalecer, y el sentido de la evaluación es formativo ante todo. Entonces, ese carácter formativo de la evaluación no puede desaparecer en estos momentos cuando estamos nosotros educando o desarrollando experiencias de enseñanza desde la lejanía. Y en este orden de ideas, una de las grandes preocupaciones que le asaltan a los maestros es, desde la lejanía, enseguida pensamos en las tecnologías, en el uso de la tecnología. Aquí esa no va a ser nuestra principal preocupación. O sea, las tecnologías son un instrumento, ¿vale? Aquí, en este momento, lo que más se requiere es el pensamiento del maestro, la reflexión pedagógica que hace el maestro frente a la evaluación. Lo demás es secundario. O sea, lo más importante es que nosotros podamos mirar que la evaluación sigue siendo una experiencia formativa, debe seguir siendo una experiencia formativa. La tecnología no nos debe limitar, no debe marcar la ruta de la evaluación. Es el maestro quien marca la ruta frente a la evaluación, el maestro es el que decide. Y en este sentido, no perder la idea de que el centro de todo son los estudiantes. Son los niños, las niñas con los que nosotros estamos. Ellos son los verdaderos protagonistas, y alrededor de ellos es que debe girar nuestra reflexión y la toma pedagógica de decisiones que nosotros como maestros vayamos tomando. Entonces, la tecnología, como les decía, es una herramienta de la que disponemos, o sea, no es el fin en sí mismo. Entonces, cuando hablamos del problema de la evaluación o la preocupación alrededor de la evaluación en la lejanía, nuestra preocupación no puede estar centrada en la tecnología. Por eso quisimos incorporar esa reflexión en esta mañana. Consideramos nosotros que si este proceso evaluativo es formativo, y decíamos que eso no va a cambiar y no puede cambiar, aunque estemos desde la lejanía, siguen primando las grandes preguntas de la evaluación. Y las grandes preguntas de la evaluación, ¿cuáles son? ¿A quién evaluamos? ¿A quién queremos evaluar? ¿Y para qué lo vamos a evaluar? O sea, ¿cuál es el sentido pedagógico de hacer una evaluación, de realizar los procesos evaluativos? O sea, esas dos preguntas son las preguntas iniciales y las preguntas que deben seguir marcando las decisiones que nosotros vayamos tomando frente a la evaluación. ¿A quién evaluamos? Entonces, no importa si se trata de una evaluación desde lo presencial o desde la lejanía, esa es una pregunta fundamental, estructural de la evaluación. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento cada uno debería traer a su mente a esos niños, a esas niñas, a esos chicos con los que ustedes comparten toda su práctica pedagógica. Entonces, pensar que el niño, la niña, el estudiante no es un número en la lista, no es un cliente, no es un requisito que tengamos que diligenciar, no es un producto que vamos a calibrar. O sea, a quien estamos evaluando es a seres humanos, seres humanos. Entonces, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Cada niño, cada niña es un ser único, irrepetible, diverso, sujeto de derecho, con una naturaleza lúdica. O sea, son esas características o esos elementos naturales del ser niño, del ser niña. O sea, los tenemos que tener en cuenta. ¿A quién vamos a evaluar? ¿A quién vamos a evaluar? O sea, pensemos, estamos nosotros, nuestra labor es con seres humanos en formación. Bueno, todos somos seres humanos en formación. Ellos están en una edad importante de su vida. Eso también lo tenemos que tener en cuenta.
esa edad en la que están ellos conociendo el mundo, viviendo experiencias, explorando nuevas realidades. Entonces, ese es el ser humano sobre el cual nosotros tendríamos que estar pensando, ¿a quién evaluaré? Vamos a evaluar a esos niños y a esas niñas. Y en ese sentido, bueno, lo ideal sería evaluar, poder proporcionar una evaluación individualizada. Sabemos que es bastante difícil en algunos contextos. Sabemos que hay maestros que tienen 40 estudiantes, 45 estudiantes en un aula de clases, y pensar en eso pues sería un poco utópico, pero bueno, es necesario que a nuestra mente llegue que en la medida de lo posible tener en cuenta a ese individuo con sus diferentes realidades, con sus diferentes contextos, con sus diferentes necesidades, con sus diferentes potencialidades. Y más aún en estos momentos recordar que los niños y las niñas están en contextos diversos. O sea, cuando nosotros estamos en el aula de clase presencial, nosotros vemos un mismo panorama, a todos los niños bajo un mismo panorama, bajo un mismo lente. Pero detrás de cada niño hay una familia, hay unas situaciones, hay unas realidades. Ahora se hacen mucho más presentes esos contextos y esas realidades. Entonces, es tener de presente quién es el niño. Sabemos que por ejemplo, hay niños que gozan de la orientación de los padres, porque probablemente los padres puedan dedicar en estos momentos un tiempo para ellos, pero también sabemos que hay padres que en estos momentos están preocupados por la situación y no pueden dedicarle todo el tiempo que requieran los niños y las niñas. O sea, todos esos contextos, por ejemplo, los materiales que van a utilizar los estudiantes, todo esto lo tenemos que tener en cuenta hasta por ejemplo, lo que tiene que ver con conectividad, si en algún momento pensáramos en eso. O sea, son situaciones totalmente diferentes. Estamos hablando de individuos únicos, diversos. No sé, el profe Javier nos quería compartir una experiencia que él vivió con uno de sus niños en la primaria. ¿Profe? Sí, nada, muy sencillo. Realmente lo que estabas comentando al final es la clave, ¿no? Que esa evaluación y esa enseñanza esté dentro del centro de interés del alumno. Es decir, no podemos tener una enseñanza general para todos si nos desligamos un poco del interés que tiene el alumno, de los centros de interés. En este caso nos podemos encontrar situaciones como, pues bueno, yo mandé una redacción, en este caso quería enseñar a los niños cómo redactar y unir en cada párrafo una idea, representar en cada idea en un párrafo. Entonces les dije, vamos a hacer una redacción sobre las vacaciones. Fue justo a las vueltas de Semana Santa y dije, oye, venga, vamos a hacer una redacción sobre las vacaciones. Tenéis que decir en el primer párrafo qué os ha gustado, en el segundo párrafo con quién las has pasado y qué es lo que más te gusta hacer en vacaciones. Pues un poquitito así un esquema, ¿no?, global de la redacción. Cuando me encuentro con un alumno, pues que veo que no le llama mucho la atención y veo que no me entrega la actividad, entonces hablo con él y me dice pues que no quiere hacerla porque no le apetece y tal. Entonces, en esa situación siempre nos planteamos dos versiones, ¿no? Pues bueno, pues la tienes que hacer porque todos tus compañeros la han hecho, ¿no? Que creo que es la versión negativa, ¿no? Yo creo que hay que profundizar en esa enseñanza individual, es decir, a ver, ¿qué le pasa a este niño o qué le gusta, ¿no? Entonces hablé con sus padres y digo, bueno, ¿qué le gusta a tu hijo? Dice, pues es que mi hijo está todo el día jugando a la consola, con un juego que se llama Fortnite, que ahora ha enganchado aquí en España a todos los niños y es lo que le gusta. Yo dije, vale, pues perfecto. Hablé con el niño y le dije, oye, Juan Antonio se llamaba en este caso, digo, Juan Antonio, ¿qué te parece si me haces una redacción? Porque yo quiero jugar al Fortnite, quiero aprender. Entonces, ¿qué te parece si me haces una redacción donde en el primer párrafo me digas cuáles son los personajes que suele tener el Fortnite, en el segundo cuál es el objetivo de ese juego, en el tercero con quién te gusta jugar más y en el cuarto, pues qué sentimientos o qué emoción sientes tú al jugar a ese juego, ¿no? Al día siguiente tenía la redacción. Realmente la evaluación era la misma, lo que pasa es que lo que había cambiado era el centro de interés, había buscado algo que a él le llamaba la atención, ¿no?
Pues como ejemplos de así muy sencillitos, es lo que tendríamos que ir buscando, ¿no? O leer lo mismo, me cuesta muchas veces que todos los niños lean, ¿no? Pues entonces suelo hacer también estrategias donde les cambio el contexto. No hace falta que lean en el mismo sitio, en el aula, ¿vale? Simplemente cambiarles y sacarles a lo mejor a la naturaleza, debajo de un árbol a leer, ya al niño le motiva más porque le está sacando de su contexto. O, por ejemplo, nosotros hacíamos también, había días que leíamos a oscuras, apagábamos toda la clase y cogíamos la linterna como si fuesen exploradores o científicos y iban leyendo con la linterna encendida y era pues muy divertido verles y sobre todo les motivaba el hecho de esa situación, ¿no? Entonces, aquí realmente el mensaje, ¿no?, que se quiere transmitir es que la evaluación puede ser la misma, al final el objetivo es el mismo. Lo único que tú lo que estás haciendo es personalizar esa evaluación a cada centro de interés de cada niño que tengamos, porque son seres únicos. Ok, muchas gracias. Y fíjense que desde la lejanía son actividades que se pueden hacer. Y más aún, pues aprovechando las experiencias que los niños y las niñas están viviendo con sus familias, con sus vecinos cercanos, bueno, en fin. Ya cuando la reflexión alrededor de ese para qué, nosotros seamos conscientes de que la evaluación está dirigida a ese niño, a esa niña, a ese ser, a ese individuo, entonces hay que preguntarse, ya sea desde lo presencial o desde la lejanía, entonces, ¿para qué lo voy a evaluar? O sea, fíjense, ¿para qué? ¿Para qué evaluarlo? ¿Para qué? Fíjense que todavía no estamos en qué vamos a evaluar, ¿no? Pues, ¿para qué? Esta pregunta es una pregunta que muchas veces pasa por alto. Y generalmente, desde a quién vamos a evaluar, enseguida nos pasamos a qué vamos a evaluar. No, hay que pensar, ¿para qué? Yo como maestra, yo como maestro, ¿para qué voy a evaluar a mis estudiantes? O sea, ¿qué quiero conseguir con esa evaluación? ¿Qué quiero conocer con este proceso? Eso es básico, eso es básico y eso es fundamental. O sea, no se debería desarrollar procesos de evaluación si no se tiene claro a quién voy a evaluar y para qué lo voy a evaluar. Ojo, que ese para qué puede responder a diferentes enfoques, a diferentes formas de ver la educación, ¿vale? Porque yo puedo evaluar para calificar, ¿vale? O puedo evaluar para obtener información y conocer a mis niños, conocer cómo va su proceso de aprendizaje y poder ver de qué manera, con esa información que recibo del niño o de la niña, con esa información, qué actuaciones pedagógicas tendré que hacer yo. Fíjense que son dos respuestas diferentes a la misma pregunta. Una es, bueno, ¿para qué evaluar? Ah, porque es que me toca calificar y entonces, bueno, les voy a mandar algo para calificarlo, para medirlos, ¿vale? Y el otro ¿para qué? Es un para qué más profundo. Entonces, ¿a cuál de los para qué nosotros le estamos apuntando o le queremos apuntar? Entonces, en ese orden de ideas, la evaluación desde nuestro punto de vista, si sabemos que es una experiencia formativa, debería servir como oportunidad para conocer a los estudiantes. O sea, es la experiencia que nos permite recoger información, conocer a los estudiantes, conocer sus preocupaciones, conocer sus potencialidades, conocer sus intereses, conocer sus capacidades, o sea, conocer. O sea, con las experiencias evaluativas deberíamos conocer a nuestros estudiantes. Porque es que la evaluación, el propósito de la evaluación y el sentido de la evaluación se la da el maestro. ¿Y de qué manera se la da el maestro? Cuando con esa información decide pedagógicamente entonces cómo intervenir. O sea, cuáles son los pasos a seguir. ¿Vale? Entonces, yo evalúo para conocer. Entonces, yo me doy cuenta que mis estudiantes, la mayoría tiene este tipo de dificultades o este niño tiene tal dificultad. Entonces, si yo me quedo en el primer para qué de medirlo, entonces yo nada más lo califico, saco un 2, si es del 1 al 5, por ejemplo, o saco un 1, ya. O sea, el otro para qué es yo decir, bueno, ¿qué está pasando aquí?
O sea, ¿por qué él otra vez vuelve a insistir en esta dificultad? ¿Y por qué ahora no solamente es él, sino hay varios niños que también ahora mismo están presentando esta dificultad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo frente a esa situación? Entonces, ese debería ser, si la evaluación es una oportunidad formativa, es un proceso formativo, ese sería el tipo de decisiones que nosotros deberíamos tomar frente a la evaluación. Entonces, la evaluación se convierte en una oportunidad para reflexionar, para mejorar y transformar mi práctica pedagógica. ¿Vale? O sea, la evaluación no se queda en una calificación que yo le doy a mi estudiante. O sea, la evaluación me da mi información para yo conocer a los niños, a las niñas. Ese es el sentido pedagógico de la evaluación, ya sea presencial o en lejanía. Entonces, lamentablemente, el sentido de la evaluación se está quedando en medir y comprobar lo que el estudiante sabe o no sabe. Porque como queremos homogeneizarlos y queremos que todos alcancen lo mismo, entonces tenemos que medirlos y comprobar, ¿vale? Entonces, eso es un problema para la evaluación formativa. Yo pienso que esto es una gran decisión que tiene que hacer el maestro. O sea, ¿cuál va a ser la dirección que va a tomar su evaluación? Porque frente a esa decisión ya podrá venir las demás preguntas, las demás respuestas a las preguntas, ¿qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar? O sea, si nosotros no tenemos claro para qué vamos a evaluar, las demás preguntas no tendrán sentido. Entonces, démonos ese espacio para tomar esa decisión. Pero ¿para qué quiero evaluar? Ahora, que las instituciones educativas me piden a mí una calificación. Bueno, al final yo puedo emitir uno, pero bueno, o sea, pero detrás de eso, ¿qué reflexión pedagógica, qué decisiones pedagógicas estoy tomando frente a eso? Ya el tema de las calificaciones y de las decisiones que se toman en las instituciones, rectorales, ministeriales, bueno, ya eso podría ser como objeto de otro webinar o de otra charla. Pero en este momento el maestro debería pensar cuál va a ser su respuesta ante esa pregunta de ¿para qué? ¿Para qué evalúo yo a mis estudiantes? ¿Para qué quiero evaluar? Y fíjense que en este sentido, la evaluación se constituye entonces en un compromiso ético. O sea, estamos nosotros formando, acompañando a los niños y a las niñas y a las familias. O sea, ellos confían en nosotros. Los niños, las niñas, las familias confían en nosotros. Y es un compromiso con la formación integral de los niños y niñas. Entonces, es una defensa que Javier y yo hacemos frente a la evaluación auténtica, frente a la evaluación formativa. Entonces, frente a todas estas reflexiones de a quién estamos evaluando, para qué queremos evaluarlo, entonces ahí está el reto. O sea, que si queremos que sea una evaluación formativa, que nos proporcione información para conocer y tomar decisiones frente a nuestra práctica pedagógica, entonces, ¿cómo evaluamos a los estudiantes desde la lejanía? Entonces, fíjense que ahí ya, ahora sí podríamos comenzar a pensar en esto. Entonces, hay unos elementos claves a tener en cuenta. Y estos elementos a tener en cuenta implica que el maestro, bueno, desde su conocimiento pedagógico debe tener esa claridad, pero también desde lo disciplinar, ¿vale? Porque, bueno, nosotros aquí en Colombia y en España también existen como unos lineamientos alrededor de, bueno, cuáles son esos grandes propósitos formativos que se desarrollan para los niños de primero a tercero, de cuarto y quinto, que están englobados en los estándares curriculares, y por otro lado también tenemos la orientación de los derechos básicos de aprendizaje, o los DBA, que nos dan una orientación. Fíjense que son orientaciones
que le dan al maestro alrededor de los grandes focos sobre los cuales desarrollar la enseñanza. Entonces, si nosotros tomamos eso como una guía para mirar cómo lo que vamos a evaluar a los niños y a las niñas, entonces deberíamos, por ejemplo, revisar muy bien el propósito formativo que nosotros nos hemos planteado. O sea, ¿qué queremos nosotros desarrollar, promover en los niños? Si queremos desarrollar en los niños, por ejemplo, la competencia comunicativa, la elaboración del discurso, si queremos promover las competencias científicas, bueno, en fin, o sea, tenemos que tener muy, muy, muy claro ese propósito formativo que nosotros queremos desarrollar con nuestros estudiantes. Y miren, tenemos que entender muy bien ese propósito formativo. O sea, analizar si es posible palabra por palabra. Yo sé que ustedes, todos nosotros hemos leído o diseñado propósitos formativos, algunos le llaman objetivos de aprendizaje, bueno, hay diferencias, pero bueno, ya eso, como les digo, ya eso sería otra discusión, pero bueno, esto que ustedes colocan en las competencias o en los objetivos de aprendizaje, son acciones que ustedes quieren, competencias, habilidades que quieren desarrollar en los estudiantes. Tenemos que tener mucha claridad sobre eso que nosotros estamos deseando. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestros estudiantes analicen, por ejemplo, o comparen, bueno, ¿qué significa el análisis? ¿Qué significa analizar? ¿O qué significa interpretar? O sea, nosotros como maestros tenemos que tener muy claro eso. Si queremos evaluar en el niño la capacidad de interpretación, nosotros tenemos que tener claro qué es eso de la interpretación. O sea, y no desde nuestros preconceptos, porque de pronto nuestros preconceptos puedan ser erróneos. O sea, tenemos que tener claro eso de interpretar. Yo pienso que es esto, pero bueno, vamos a ver en esencia qué es la interpretación, en qué consiste la interpretación. ¿Vale? O sea, eso lo tenemos que aclarar. Y luego sí pensar en, bueno, ¿cómo hacemos evidente eso en los niños y las niñas? ¿Cómo lo hacemos evidente? ¿Y qué actividades podríamos proponerles a los niños para aflorar esas habilidades, esos desempeños que nosotros desde el propósito formativo hemos propuesto? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren aquí, yo les voy a compartir algunos ejemplos de Colombia y luego Javier va a compartir algunos ejemplos de España. Miren este que es para ciencias sociales en primer grado. En primer grado en ciencias sociales un DBA dice, compara similitudes y diferencias entre gustos, costumbres y formas de comunicarse con los demás integrantes del salón de clase. ¿Verdad? Compara. O sea, la palabra clave ahí es comparación. La comparación, o sea, ese es el ejercicio mental que tienen que hacer los niños y las niñas. Comparación, esa es la habilidad de pensamiento que nosotros estamos promoviendo en los niños y en las niñas, ¿vale? Comparación, entonces, la evaluación debería ser, ¿qué me ideo yo para que los niños evidencien, para retar, para provocar en los niños escenarios en donde ellos tengan que comparar? Entonces, en este caso, comparar gustos, costumbres entre los integrantes del salón de clase. Entonces, por ejemplo, un reto que se le puede proponer a los niños para esto es que ellos, por ejemplo, elaboren su biografía, de dónde son, de no sé qué. Pueden llamar a un compañerito y preguntarle también lo mismo, de dónde nació, y ellos pueden comenzar a comparar o pueden ilustrar su biografía y con el otro compañerito a través puede ser desde el WhatsApp, o bueno, si la maestra les está enviando las actividades a su casa, pues puede dar la orientación para que luego le lleguen al niño puedan intercambiar
intercambiar biografías para que ellos establezcan semejanzas y diferencias. Entonces, desde la lejanía podríamos llevar a los niños que hagan ejercicios de comparación. Por ejemplo, aquí hay otro que dice, analiza e interpreta información que ofrecen tablas y gráficos. Este es para matemáticas de tercer grado. Entonces se puede trabajar ahora que está saliendo mucha información de cómo está la pandemia o cómo está la situación en Colombia, para que ellos esa información la puedan graficar en diferentes maneras. Pero fíjense, dice, analiza e interpreta. Ahí hay dos acciones, una de analizar y una de interpretar. Entonces, yo como maestro tengo que poner, bueno, analizar. ¿Qué es analizar? Para poder diseñar experiencias para los niños, experiencias ya sea de enseñanza o ya sea de evaluación. Analizar significa descomponer en partes. Descomponer en partes. La interpretación significa dar significado a algo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para poder diseñar retos, diseñar experiencias, ya sea de aprendizaje o de evaluación. Y la idea es que se hagan a través de tareas auténticas, contextos retadores, que sean significativas, así como lo dijo Javier, que sea algo que le mueva al estudiante. O sea, que no sean situaciones lejanas al estudiante, sino situaciones que pueda desarrollar desde su casa, con los materiales que tiene en su casa, con la situación que está viviendo. Entonces, en ese sentido, la idea es que estas actividades sean retadoras, sean significativas, sean provocadoras y que movilicen las habilidades de pensamiento de los niños y de las niñas. Eso del análisis, eso de la síntesis, eso de la comparación, de la observación, de la clasificación, de la producción, de la creación, y que puedan permitir que no solamente nos quedemos en este conocer, sino que también llevemos a los niños a que hagan algo con ese conocimiento, que expresen cómo se sienten. Entonces, en ese sentido, la evaluación debería ser, pues, atrayente, significativa, retadora y formativa, como lo hemos mirado. Una vez uno tenga claro eso, ahora sí uno puede tomar decisiones. Entonces, teniendo en cuenta el contexto, utilizar TIC o no utilizar TIC, nosotros en lo particular tratamos en lo posible, y más en este tiempo, o sea, utilizar lo menos posible las tecnologías. Utilizar lo menos posible la tecnología para que los niños no estén tanto en el computador, ¿vale? No estén tanto en el computador, sino que desarrollen actividades que lo hagan respirar, descansar sus ojos de la pantalla. Entonces, aquí vamos a presentarles algunas experiencias donde no para nada se utiliza la tecnología, pero también vamos a compartir algunas que pudieran ser interesantes si en algún momento quisieran utilizar la tecnología, ¿vale? Pero ojo, en su medida, en su propia medida, teniendo en cuenta los riesgos de no involucrar tanto esta herramienta. Bueno, ya hay muchos estudios sobre los efectos que pueda tener cuando los niños están demasiado tiempo expuestos a este tipo de herramientas. Bueno, entonces aquí rápidamente para darle la palabra a Javier. Mónica, se ha apagado el micro sin querer. Ok, ¿ahora sí? Sí. Perfecto. Gracias, Javier, gracias. Bueno, miremos esta experiencia que es para cuarto grado, para unos niños de cuarto grado, y lo que aquí la maestra quiere es que los niños, desde las competencias comunicativas, produzcan textos, ¿vale? Producción textual. Entonces, a ver, ok, entonces,
básicamente lo que quiere evaluar es esto que tiene que ver con la producción textual en diferentes formatos, ¿vale? Utilizando diferentes formatos. Entonces, bueno, ya que estamos en este escenario de la pandemia, esta maestra en formación lo que está haciendo es diseñando esta experiencia, invitando a los estudiantes a que revisen diferentes fuentes donde hay información del COVID. Puede ser periódicos, revistas, puede ser que le pregunte a los familiares, o sea, que se informen. O sea, el primer paso es informarse. El segundo paso es que con toda esa información, entonces organice un folleto para dar a conocer a la familia o para dar a conocer a la comunidad sobre lo que ha aprendido de este virus. La profesora le dice que puede incluir imágenes, dibujos que él mismo realice, y la idea es que lo comparta con la familia y le puede mandar fotos del folleto a través de las redes sociales que tengan los padres, o sea, el WhatsApp, ¿verdad? Y esto no tiene que utilizar aquí tecnología, lo puede hacer todo en una guía que la maestra elabora, para luego que se recoja y se le pueda llevar a la maestra para que ella lo valore, lo retroalimente, etc. ¿Vale? Entonces, fíjense que es algo muy sencillo y se promueve la producción textual, que es lo que la profesora está queriendo valorar. Bueno, esto es algo que también le pregunta, que luego de conocer todo esto, cómo se siente. Bien. Y luego le da un mensaje, bueno, gracias por tu ayuda, porque así puedes contribuir a que los demás se cuiden. Bueno, envíale la actividad a tu profesor o profesora a través del mensajero del colegio, a través de correo electrónico, según lo que se disponga, ¿vale? Y la maestra tiene una pequeña lista de chequeo que puede compartir con los estudiantes. Por ejemplo, si el niño usa un lenguaje adecuado al público que va a estar, si hay coherencia entre la forma, o sea, lo que ella escribe, si los signos de puntuación, si las imágenes corresponden al texto, etc. Este es otro ejemplo, este es de matemática, y aquí el propósito es evaluar, bueno, aquí se está viendo lo de las figuras, perdón, no las figuras, los objetos que tengan formas bidimensionales y tridimensionales, y entonces básicamente lo que se quiere son valorar procesos de identificación, específicamente clasificación. ¿Qué le dice, que aquí le dice la maestra? La maestra pues lo invita a que el niño haga un recorrido, el niño y la niña haga un recorrido por la casa y identifique objetos que tengan formas bidimensionales o tridimensionales, ¿vale? Entonces, si está lejos, bueno, o sea, que los coloque en un sitio, si está arriba del escaparate, mami o papi o fulanito, tío, bájamelo para yo tenerlos todos acá, ¿vale? Entonces, todos los tiene ahí al lado, entonces él después que ha colocado, dice, colócalos todos en un lugar para que no los pierdas de vista, y ahora clasifica. Recuerdan que esa era lo que ella quería valorar, la identificación y la clasificación. Entonces, cuando tengan todos los objetos, entonces se le da este cuadro para que pueda dibujar el objeto y la siguiente columna coloque si identifica forma bidimensional o tridimensional y el por qué. El por qué para él o para ella es bidimensional o tridimensional. Bueno, y entonces también se le dice que trate de clasificarlos con otros tipos de criterios. Y si puede, dice si puede, porque de pronto hay niños que no tienen cámara en su celular, si puedes tomarle una foto o puedes dibujar los objetos que clasificaste y enviárselo a la maestra, que puede ser por el mensajero del colegio o por otra. Este es otra actividad, y fíjense que no, para nada hemos utilizado tecnología, que el niño esté frente a la pantalla, para nada. Este es de naturales, de tercer grado. Este es para mirar, explicar, porque esta es la palabra clave, explicar la influencia de los factores abióticos sobre los bióticos.
¿vale? Entonces, bueno, este también lo diseñó una maestra en formación, y aquí lo que se le pide es que mire por la ventana, bueno, como los niños en este momento, bueno, en el momento ese que diseñó no podían salir todavía, se les pedía a los niños que se asomaran por el balcón, por la ventana, y, o en el patio, si tenían patio, y buscaran diferentes seres vivos que por lo tanto, que obviamente pertenecen al sistema biótico, y que también identificara los elementos del sistema abiótico. Entonces, que en una hoja dibujara todo lo que encontrara y dentro del paisaje identifique, ¿verdad?, cuáles eran bióticos, cuáles eran abióticos, y luego va a explicar, en la parte de abajo se le pide una explicación, ¿verdad? Dice, ¿crees que puede ocurrir con los animales, con las plantas, si no tuvieran contacto con el agua? Así se le pueden poner otros elementos del sistema abiótico, ¿vale? Entonces, esta maestra, por ejemplo, hace dos instrumentos para orientar al niño, para que el mismo niño se vaya autoevaluando en dónde está confundido, en dónde está bien, y también puede servirle a la maestra para que vaya valorando cómo ve el desarrollo del niño y de la niña. Entonces, en ese sentido, miren, la evaluación aquí, y más en la lejanía, debería ser continua teniendo en cuenta todos los desarrollos de los niños y de las niñas. O sea, nosotros no podemos centrar la evaluación a un examen escrito para calificar. O sea, estamos en una situación totalmente diferente a una situación, por ejemplo, presencial. O sea, no podemos nosotros limitar todos los aprendizajes de los niños, los desarrollos de los niños a una sola experiencia de evaluación, o sea, un examen, no. La evaluación aquí tendría que ser permanente y continua, mirando todos los desarrollos de los niños y de las niñas que expresan a través de las actividades que nosotros les enviamos y les compartimos. Bueno, le doy la palabra al profesor Javier, porque él nos va a comentar algunas experiencias que él ha desarrollado, pero ya con la utilización de las tecnologías, teniendo las precauciones que acabamos de mencionar. Vale, si quieres, Mónica, comparto yo pantalla también y así Vale. lo puedo ver. Vale, bien, entonces voy a dejar de compartir yo. Perfecto. Hecho. Está correcto, ¿no, Mónica? Se ve mi pantalla. Está iniciando a compartir ya. Está iniciando. Ya, ahora sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo un poquitito voy a dar algunos ejemplos, ¿vale?, de actividades de evaluación de aquí de España, bueno, en este caso desarrolladas en mi centro y en mi aula y con mis alumnos, un poco pues para que veáis el panorama. Sí que nosotros utilizamos, la verdad, bastante el tema de la tecnología, pero con todas las premisas que ha comentado Mónica. Es decir, nuestra idea siempre es que si utilizan el tema de los dispositivos digitales en sus casas, sea el mínimo tiempo posible. Es decir, siempre regulado y que únicamente se utilicen para uso educativo. Que no haya un uso educativo y además añadido un uso de ocio, de videojuegos o de tal, porque entonces al final alarga esa exposición a la pantalla, ¿no? En este caso, pues yo voy a empezar con un ejemplo de una actividad, ¿no?, donde el objetivo, el propósito que queremos es que conoce, analiza y utiliza los adjetivos, ¿no?, de forma adecuada para sexto de educación primaria de aquí de España. La acción, como había comentado Mónica, es muy importante el verbo, que es conocer, analizar y utilizar. Realmente queremos que conozca, que analice y que utilice esos sustantivos, ¿no? Entonces, el reto que, por ejemplo, nosotros planteamos es un pasasustantivo, es como una especie de concurso, no sé si alguno lo ha podido ver, aquí en España es muy famoso ese concurso que se llama Pasapalabra, que hay un rosco con todas las letras del abecedario, entonces pues les dan definiciones y tienen que empezar la palabra por esa letra que les han indicado. Entonces, en este caso nosotros hacíamos lo mismo, pero a través de sustantivos, única y exclusivamente.
De tal forma que, como podéis ver, pues nosotros hicimos varios roscos, los profesores, donde le mandamos a casa las dos primeras columnas, es decir, la letra con la que tiene que empezar ese sustantivo y la definición junto con la categoría gramatical. Es decir, con la A le damos la definición, arma para disparar flechas, compuesta por una vara de acero, madera, donde todo el mundo tenía claro ya que era un arco, ¿vale? Pero sí que en la categoría gramatical le decíamos sustantivo común, individual, concreto, contable, masculino y plural. Es decir, le decíamos ya la categoría de ese sustantivo. Entonces, él tiene que, además de asociar el sustantivo a la definición, convertirlo en esa categoría gramatical. De tal forma que cuando nos entregaba la columna, donde estaban todas las respuestas de todas esas palabras, poníamos con una X las palabras que había conseguido y luego pues se puede evaluar si lo queremos al final ponderar en una nota, pero como ya decimos, esto simplemente sería una actividad puntual dentro de toda esa evaluación continua, o podemos hacer una rúbrica donde podemos asignar tantos aciertos a esta nota o similar. Si además tenemos tecnologías, pues podemos apoyarnos pues, con una rosca digital, ¿no? Donde el alumno pues, puede acceder a esa rosca e ir haciendo esas actividades y contestando en la propia presentación, que es muy atractiva para ellos. Eso sería, por ejemplo, una de las primeras actividades que sería interesante. Otra de ellas, a ver, que estoy intentando volver y no me deja. Un momentito. ¿Cómo vuelvo? Lo tengo todo en pantalla completa. Ok. No. Si minimizas esa, no te vuelve. No, es lo que estaba mirando. Si quieres, entonces, deja de compartir y vuelves a compartir con la ¿Ahora sí? presentación. Ahora yo creo que ya sí. Ya ha vuelto, ¿no? Sí, vale. Ok. ¿O no? Sí, estamos en los ejemplos, ¿no? Sí, estamos en los ejemplos. Vale, Aún perfecto. todavía no se visualiza. Vale, es que al abrirlo en pantalla completa se me pone solo la actividad. Ok, ya. Vale. Ya, ahora Otro sí, ejemplo ahora de sí. actividad sería, por ejemplo, pues aplicar, en el hilo de la que ha comentado antes Mónica, aplicar correctamente los signos de puntuación y los signos de acentuación. Y en este caso sabemos que la mayoría de las formas que tenemos de evaluar esto es a través de un dictado o de la creación de un escrito. Pues en nuestro caso, pues una de las opciones que tenemos siempre es hacer un contradictado, ¿vale? Que es darle ya la conversación mal escrita entre unos personajes fantásticos. Por ejemplo, en este caso, pues hemos elegido unos personajes trolls que tienen una conversación entre ellos donde no hay ningún signo de puntuación y no hay ninguna acentuación correcta. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer es devolver al profesor esta misma conversación, pero corregida correctamente. Pues sería una de las actividades que les llama más la atención que simplemente hacer un dictado. Otra, por ejemplo, sería definir términos relacionados con el universo y el sistema solar para el tema de cuarto de primaria. Aquí a nosotros nos gusta muchísimo utilizar un concepto que se está extendiendo mucho en el panorama educativo, que es el breakout o el escape room, que es como una especie de juego digital donde el alumno va superando diferentes enigmas y diferentes retos que le lleven hasta el final, ¿vale? Entonces, la verdad que podemos introducir todos esos conceptos a través de ese juego. En este caso os voy a enseñar uno que realizamos este año para el tema de conocer el universo, ¿no? Entonces los alumnos es como veis, es una pantalla donde el alumno va jugando, puede tener información sobre cuáles son los retos o lo que tiene que conseguir en su misión, ¿no? Del juego. Tiene a los personajes, que en este caso, bueno, pues yo era el oficial, todos los profesores son diferentes astronautas que le van a ir ayudando en su misión. Y el alumno simplemente pues, empezaría por los distintos planetas, superando cada una de las actividades, de los retos y de esas competencias que les exijamos, ¿no? Para el alumno, desde luego, es súper motivador, ¿vale? Y aparentemente este sistema para organizar este tipo de breakout, este escape room, ya hay plataformas, como ya hablaré un poco, simplemente luego mencionaré como Geniali, genial.ly, que te da directamente las plantillas, y más ahora en la época del COVID, que las está ofertando gratuitamente, sin licencia educativa y sin pagar
Entonces es una buena oportunidad para que podamos diseñar de una forma práctica videojuegos, por decirlo de alguna forma, educativos para evaluar de esta forma, ¿no? Otras de las actividades que a lo mejor voy a plantear sería conocer, por ejemplo, los planetas del sistema solar para naturales de tercero, y en este caso pues les pedimos a los alumnos que grabasen un vídeo uniéndose con compañeros, en el caso de que se pudiesen unir. Ahora no podría haber contacto en principio, por lo menos aquí en España todavía no pueden haber contacto, pero sí se pueden grabar a ellos mismos, grabándose un vídeo simplemente haciendo una maqueta, ¿no?, del sistema solar y explicando al resto de sus compañeros cómo han hecho la maqueta, como veis en el vídeo, pues en este caso se unieron varios niños, pues nos explican qué materiales utilizaron, cada uno hace un planeta. Hay algunos que no se pudieron unir, entonces nos lo mandaban desde su casa, con plastilina en este caso, y ellos iban explicando pues el vídeo, todas las partes de los planetas, por qué es de ese color, cuál es el tamaño, cuál es el lugar, de la posición dentro de todos los planetas, de la distancia al Sol. Entonces, veis, van explicando absolutamente todo, y la verdad que esto es una oportunidad también que les llama mucho la atención a los niños y que a la vez tenemos una evidencia clara de que están entendiendo, ¿no?, ese concepto, como es saber cuáles son los planetas del sistema solar y que los presenten. Otra de las cosas que podemos hacer ligado a los escape room y a los breakout sería hacerlo, pero en su propia casa, ¿vale? Aquí no necesitarían la tecnología. Es otro de los ejemplos que os doy. Por ejemplo, queremos trabajar en medir con instrumentos utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales. Entonces, como queremos medir, que los alumnos midan con distintos tipos de longitud y del sistema métrico decimal, le podemos plantear una gincana por su propia casa, que tengan que superar diversas pruebas con objetos cotidianos, como que se pesen en su casa con la báscula y que apunten cuál es su peso, o cuál es su medida de habitación de lado a lado en borradores, o con lápices y digan pues tantos lápices o tantos borradores, o que pesen un paquete de arroz para que vean cuánta capacidad, o su madre va a hacer una paella, bueno, paella aquí en España, allí no sé si hacéis muchos paellas, pero un arroz de los que hagáis allí, pues cuánta cantidad de arroz ha usado, que lo pese, o que diga cuál es la capacidad de la olla más grande que tenga su mamá en casa. Entonces, le puedes poner diferentes retos donde realmente está rellenando una ficha, va superando diferentes actividades de aprendizaje y le puede resultar muy, muy motivador, ¿no? Y otra, por ejemplo, que os podía poner, el caso de educación física, que yo creo que también es uno de los grandes retos, que siempre decimos, sobre todo porque no podemos ir y hacer deporte con los niños. Yo en este caso soy también profesor de educación física para segundo de primaria, y estamos haciendo a través de vía WhatsApp una serie de retos, ¿no?, donde pues el profesor simplemente se graba en un vídeo muy sencillito y divertido, con una música de 3-4 segundos, no dan más, donde se les propone que copien ese reto y que introduzcan un paso nuevo o una habilidad nueva para que, pues en principio, se note la creatividad y hagamos deporte, ¿vale? A poco, pero sí que realmente le estamos haciendo ese deporte, ¿no? En este caso, pues os voy a poner uno de los retos de esta semana, que es muy sencillito, pues simplemente es seguir una coreografía de 4 segunditos, ¿vale? Muy sencilla, que como veis, pues muy sencilla. ¿Ves? Y aquí simplemente los pasos de 3-4 segunditos, y aquí le decimos, oye, introduce tu movimiento, ¿no? Aquí pues cada alumno introducía un movimiento y la verdad que era muy divertido. Y otro, pues cada semana, cada 3-4 días les mandamos un reto. Pues uno es a lo mejor levantando cartones de leche que tenga en casa, otros a lo mejor moviendo una botella con las manos mientras está en posiciones de flexiones. Es decir, vamos haciendo diferentes tipos de habilidades, o que haga malabares con naranjas o mandarinas. Entonces, sí que le vamos haciendo todas esas habilidades que nosotros sabemos que tienen que trabajar, pues que nos lo manden, ¿no? Entonces, son una serie de actividades, pero sí que es verdad que hay muchos recursos que nos pueden apoyar a la hora de hacer esos procesos de evaluación a nivel de tecnología, ¿vale? No me refiero simplemente, ya he comentado acerca de los escape room o los breakout, que a los niños les encanta, porque puedes hacer varias actividades evaluativas en el mismo breakout, donde les pidas diferentes misiones. Antes hemos hablado de los exámenes.
¿vale? No podemos referirnos a los exámenes como un método común de evaluación ahora en el Corbit, pero sí que podemos, por ejemplo, darle originalidad si hacemos alguno. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es adaptar esos exámenes, que no sean los exámenes al uso, sino, por ejemplo, en este caso, pues los niños les gusta mucho Pokémon, pues hemos hecho un examen donde el alumno se va enfrentando a distintos protagonistas y Pokémon contestando a un cuestionario donde, dependiendo del número de aciertos, pues vence a X Pokémon y le damos al final una medalla o un título de primeros auxilios y tal. Entonces, como veis, estamos introduciendo todo ese contenido, pero a través de un diseño muchísimo más atractivo para ellos, ¿no? Que es simplemente adaptarlo a su centro de interés. En este caso, la plataforma que yo os recomiendo, que si alguna vez podéis trastear y si tenéis la posibilidad, sería Geniali, porque es un éxito a nivel educativo aquí en España, porque os da la posibilidad de hacer absolutamente todo, presentaciones, vídeos, juegos, breakouts, absolutamente todo, de una forma muy sencillita. La curva de aprendizaje no es difícil. Y luego me voy a centrar en las dos por excelencia, que nos van a permitir muchísimo más, un entorno más, porque se llama EVA, entorno virtual de aprendizaje. Entonces, en este caso, ClassDojo, no sé si lo conocéis, ClassDojo está adaptado para niños de infantil o para primero, segundo, tercero de primaria, que es un sistema muy facilito, que es simplemente, como veis, una clase donde cada niño tiene su avatar, ¿vale? Un monstruito, ¿vale? Que tienen y la verdad que les llama mucho la atención a estas edades. Y lo que podemos hacer es controlar puntos de actividades o de comportamiento simplemente pinchando encima del alumno y dándole positivos, ¿vale? Como puntitos por regalos, limpieza, trabaja en silencio, por trabajo, entrega de tareas, es cortés, educado, colabora con la biblioteca, ayuda a un compañero. Son mensajes que simplemente pinchamos aquí, le damos a editar habilidades y le ponemos el nombre y le otorgamos un punto. Por otro lado, también tenemos habilidades negativas, como ha utilizado un lenguaje inapropiado o ha tenido mucho jaleo en el cambio de clase o no ha traído el material. Es decir, podemos hacer un sistema de gestión de puntos que a los niños les llama mucho la atención. Además, podemos tener todos los archivos en carpetas, donde las propias tareas y las actividades las podemos subir en carpetas para que los alumnos los vean. Tenemos una historia de clase que sería como un muro de Facebook, donde podemos escribir, adjuntar una foto, un archivo, podemos grabar directamente en nuestra pantalla, hacer un vídeo explicativo, publicar un evento o una tarea. Entonces, es muy importante porque así todos los padres lo pueden ver. Y además podemos tener mensajes directos con todos los padres. Es decir, todos los padres se asocian al avatar de su hijo, simplemente dándole un código. El padre se crea una cuenta en ClassDojo gratuita, mete el código de su hijo y podría ver todos los puntos diarios, todos los puntos que le hemos quitado y sobre todo comunicarse directamente con el profesor con una aplicación. Como veis, aquí tengo todos los padres conectados, pues es una forma muy eficaz de verlo y sobre todo que es una plataforma que sirve para todos los dispositivos. Android, Apple, todo. Se ve en absolutamente todos los dispositivos electrónicos. Esa sería ClassDojo, que sería utilizada para los niveles inferiores. Por otro lado, tenemos Google Classroom, que es una aplicación de Google, que sí sirve ya para niveles superiores. En este caso es como estamos enseñando en mi centro a partir de tercero de primaria. Primero y segundo estamos con ClassDojo y a partir de tercero para arriba estamos utilizando Google Classroom. Aquí lo único que hacemos es crear una propia clase, como veis, tenemos en este caso pues la tutoría, donde se genera un código que le damos al alumno, el alumno lo mete en su Classroom y ya está, y ya estaría asociado a nuestra clase. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner fecha de entrega de trabajos, subirles trabajos, nosotros tenemos, como veis, videoconferencias todos los días, pues las grabamos en diferido y se suben directamente a la aplicación. Y viene genial para el alumno que no ha podido asistir o que quiere luego verla después. Para las familias, podemos hablar directamente con cada uno de los alumnos. Es la verdad una maravilla porque te permite prácticamente todo, ¿no? Al niño encima le sale una notificación de cuándo tiene que entregar la tarea, cómo la tiene que entregar, prácticamente es un control de todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, pues les hemos mandado una redacción libre que dice, redacta una historia y que esté relacionada con las siguientes imágenes, intenta que tu historia sea original, da rienda suelta a tu imaginación, ¿no? Les hemos puesto varias imágenes y los alumnos tenían que presentarla. Como veis, me sale ya un indicador de cuántos han presentado la tarea, cuántos todavía no y cuántas ya he evaluado la tarea.
que es muy sencillo porque simplemente le doy a presentar y veo la tarea que me ha presentado el alumno directamente aquí. Simplemente tendría que pinchar encima y me saldría directamente la tarea, la redacción que ha hecho en este caso pues esta alumna, Ana de Torres, que la ha llamado Los soldados y los dioses griegos. Además está genial porque si yo modifico el texto, es decir, imaginaros que yo la palabra griego no la quiero, la tacho y automáticamente se tacharía, pero a ella le sale un informe donde le dice que yo he quitado la palabra griego. O en el caso de que no quiera, y ella me puede responder directamente a esta consulta. O en el caso de que yo quiera hacer, por ejemplo, IVA, la he escrito bien, pero imaginaros que me la haya puesto con V, pues yo le puedo dar al botón derecho, le hago a comentario y le digo, oye, que va con V o que va con B. Y ella automáticamente recibe una notificación para que haga el cambio y que sepa lo que yo le he corregido. Además, le asocia, le podéis dar una puntuación. En nuestro caso no estamos dando puntuaciones en España, porque lo que estamos haciendo es que todas estas actividades van a influir en aumentar la media que tienen en la primera y la segunda evaluación, pero no va a servir nunca una tarea para bajar nota. Nunca podemos hacer una tarea online que sea motivo de reducir su rendimiento académico, todo lo contrario. Entonces no les ponemos fechas de entrega para que los alumnos la puedan hacer a su ritmo y cuando puedan, ni les ponemos tampoco nota. Simplemente sí que les damos una corrección y una valoración del profesor para que vean cuáles son sus errores, para que no vuelvan a cometerlos, ¿no? Entonces, desde esta aplicación, además, nos permite gestionar todo. Desde eventos, nos hace videoconferencias también con el Google Meet, que está incorporado dentro de Google Classroom, donde los alumnos se conectan y se graba la clase, como se está grabando esta ponencia, esta conferencia pues se graba y se sube directamente al tablón de tutoría para que los alumnos puedan verlo y puedan comunicarse y verlo en diferido. La verdad que es una de las aplicaciones que por excelencia a día de hoy es la que más se está usando en España para controlar el sistema de aprendizaje, siempre y cuando tengamos acceso a la tecnología, claro. Si no, pues es muy complicado. Y luego pues tendríamos otras como Edmodo, ¿vale? Que sirve para educación superior, pero bueno, como aquí estamos en primaria, os lo digo simplemente para que sepáis que existen, pero yo sí que si tenéis acceso a la tecnología intentaría trabajar con ClassDojo para los alumnos más pequeñitos o con Google Classroom para ya más adultos. Y otra de las cosas que podemos hacer son esos maravillosos cuestionarios o concursos. Pues hay 3 aplicaciones maravillosas que son Quizizz, Plickers y Google Forms. ¿Vale? Plickers se utiliza más para el aula, para aquellos alumnos que no tienen dispositivos, pues es simplemente una aplicación donde se imprimen unas cartulinas con unos dibujos y el profesor con su móvil, si tiene esa aplicación, puede lanzar una pregunta de un concurso y los alumnos levantan la figura en función de si la levantan hacia un lado es la A, B, C o D. Y el profesor con su cámara hace un barrido de todas las imágenes de los alumnos que están proyectando y te dice cuántos han acertado, cuántos no, incluso puedes asociar esa hojita, ese folio que tiene el alumno a un número que tú puedas saber qué es lo que ha contestado el niño, de tal forma que solo se necesita un dispositivo, el del profesor, nada más. En este caso, Quizizz, todo lo contrario. Quizizz es una aplicación que sirve pues, para trabajar cuestionarios, pero de una forma divertida. Como veis, simplemente daríamos a jugar al cuestionario, podemos poner un temporizador, podemos meter efectos que le puedan dar potenciadores, duplicar puntuación, saltarse una pregunta, pues cosas así que le gusta al niño. Como veis, es una pregunta, ¿ves? El año 1315, ¿qué siglo corresponde? ¿A qué siglo corresponde? Pues el alumno respondería y al final el propio programa le manda al profesor una evaluación de esto, ¿no? Y le daría pues todo lo que han contestado, un informe de todos los aciertos y los fallos de cada alumno. Y por último tenemos Google Forms, que está integrado también con Google, con ese Google Classroom, que sería un cuestionario al uso, ¿vale? Que podemos hacer tipo examen o tipo para conocer cómo están trabajando, ¿no? Entonces, en este caso lo ambientamos en Harry Potter, que era el sombrero seleccionador, pues tenían un vídeo donde hacía la presentación y como ves, nombre de mago, estás preparado y le hacíamos diversas preguntas, ¿no? Pues, ¿qué unidad utilizarías para medir la masa de un lobo? ¿O qué tabla mágica es la correcta? En el castillo todos los alumnos generan 36 kilogramos de basura, ¿cuántos gramos de basura generan 2 años? Entonces le vamos haciendo distintas preguntas para conocer cada una de esas respuestas. Y además el Google Forms
te permite darle un análisis feedback instantáneo, es decir, que te lo corrige solo la propia plataforma y le da el resultado al alumno y le dice en qué preguntas ha fallado con un mensaje que se puede programar del profesor respecto a los aciertos y a los fallos. ¿Vale? Esta sería otra de las alternativas que podemos tener con Google Forms, ¿vale? Para barrer un poco todos los recursos que a día de hoy pues, son muy fáciles de aprender, que es lo que he ido, hay millones en la red, pero sí que yo he ido a los más facilitos para aprender y los que mejores resultados suelen tener y sobre todo compatibilidad con cualquier dispositivo que tengan los niños. Y un poquitito yo acabaría, se lo dije a Mónica, si me dejaba un poco, pues acabar con esta reflexión, ¿no? Que yo digo que la evaluación a distancia te enseña y te da la oportunidad de enamorar la educación a diario sin necesidad de tocarla. Es decir, creo que este es el objetivo. Creo que la evaluación no tiene sentido si no enseñamos bien, si no enseñamos con ilusión, con pasión. Entonces, en el primer momento que tú en la enseñanza la estás dando ese carácter, automáticamente la evaluación te va a salir sola. Te va a salir sola porque los alumnos van a tener interés y no van a sentir que están siendo examinados por tu profesor, sino todo lo contrario, están viendo que tú le estás dando cuáles son los errores para mejorar, ¿no? Entonces, en este caso, yo elaboro mucho material didáctico en mi centro. Desde hace muchísimo tiempo pues hemos decidido dar los contenidos de una forma completamente distinta. Entonces, pues tenemos proyectos para enseñar como naturales, como el examen que habéis visto, pues con Pokémon, enseñamos ciencias naturales, ciencias sociales lo enseñamos con Star Wars, porque les llama mucho la atención. También tenemos proyectos de Jumanji, como que es un juego atractivo también para ellos. Y el último que hemos hecho, que ha recibido varios premios, es el de Harry Potter, para que veáis un poquitito con Genial y la maravilla que se puede hacer, ¿vale? Que como veis, pues, esta sería la introducción, que sería el libro. Este es el libro digital que utilizan ellos. Como veis, es una presentación muy atractiva, subida a YouTube, donde los propios profesores, como veis, estamos en el castillo de Hogwarts y explicamos cada uno de los contenidos, hacemos eventos, hacemos actividades, tienen su parte de misión, de estudios, sus equipos, tienda para comprar objetos, y como veis la entrada al castillo son las clases. Las clases iban y decían, bueno, pues tenemos clase de pociones, por ejemplo. Pues iban a clase de pociones y aquí tenían el vídeo que podían ver aquí o en YouTube, donde les explicábamos en este caso pues los litros, los kilolitros, pues cómo pasar de una medida a otra. ¿Veis? Como veis, pues era mucho más atractivo para ellos porque era, para ellos, vamos, fue un éxito. Además tenían el sombrero, que era el cuestionario, para asegurarnos que los niños habían entendido el concepto, la aplicación que se hacía luego en el aula, el libro de texto como tal, donde podían acceder al libro, es decir, que le daba una serie de opciones donde el alumno no sentía que se le estaba evaluando, sino que estaba simplemente disfrutando, jugando un juego mientras aprendía. Entonces, realmente hemos conseguido hacer esa evaluación de una forma muchísimo más motivadora y atractiva, ¿no? Los vídeos los hacíamos nosotros, empezamos a hacerlos en el aula, luego pues un poquitito cada uno nos fuimos adaptando y fuimos creando pues cosas más chulas, más bonitas y más atractivas para los niños, porque el objetivo pues realmente, como ha dicho antes Mónica, es que utilicen única y exclusivamente la tecnología de forma educativa y reducido, ¿vale? Simplemente cuando queramos, en un momento puntual, en un momento concreto, que nos sirva para trabajar una serie de contenidos, pero que luego ya el contacto humano y sobre todo la enseñanza no tecnológica es necesaria 100%, ¿vale? Muchísimo más que la tecnológica. La tecnológica únicamente es una herramienta que nos sirve para transmitir un contenido, para hacer un proceso de evaluación más atractivo, pero nada más, ¿vale? Y yo, en principio, yo creo que ya no me quiero extender mucho más, Mónica. Ok, muchas gracias, Javier. Sí, Dejo de compartir. No, si quieres coloca la siguiente, por fin. Vale, perfecto. Vale. Bueno, sí, lo que queríamos nosotros, bueno, a través de todos estos ejemplos, ya sea desde lo presencial o desde lo no presencial, o sea, desde la lejanía o desde utilizando virtualidad, es recalcar la importancia de la evaluación formativa como esa oportunidad para conocer qué están haciendo los niños, cómo lo están haciendo, cuáles son las dificultades que están teniendo, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros como maestros para poder mirar qué intervenciones pedagógicas vamos a hacer. Entonces, fíjense que son retos con los cuales los niños aplican lo que saben, o sea, solucionan un problema. O sea,
puedes evidenciar el tipo de habilidades que está usando para resolver esos problemas y cómo los contenidos le sirven para dar respuesta a esos mismos, o sea, no es el contenido separado. Y la retroalimentación que es muy importante. Ya para finalizar, bueno, toca registrar información, la siguiente que los maestros pueden registrarlo, bueno, con sus diarios, con sus listas, con sus documentaciones, etcétera. Bueno, y para finalizar, sí queríamos como recalcar en esas ideas la siguiente, por favor, para darle la palabra a algunas preguntas del auditorio, es esto, o sea, evaluación como con propósito formativo, una evaluación continua, permanente, una evaluación no hecha para medir ni comparar a los niños entre sí, sino una evaluación que nos permita a nosotros los maestros recoger información, tener información que posibilite nuevas actuaciones pedagógicas, o sea, intervenciones pedagógicas, toma de decisiones reflexionadas frente a la situación o al panorama que la evaluación nos proporciona. Entonces dejamos este espacio, va a ser como unos 15 minutos aproximadamente, seguramente que no vamos a poder atender todas las preguntas o los comentarios, pero sí nos gustaría pues escuchar algunos de ustedes. Entonces, Rochi, hola, Moni. ¿cómo haríamos la dinámica? ¿Tú tienes las preguntas? ¿Tienes algunas preguntas? Claro que sí. Bueno, okay, tengo vale, a dos personas, una que ha levantado la mano y el señor Osler, que quería pues hablar un poco sobre su experiencia en estos momentos de la emergencia. Luego continuaría el señor Juan Carlos, que levantó la mano para participar. Ok, perfecto, sí. Vale, gracias. Ya le habilitamos el micrófono al señor Osler para que intervenga. Sí, profe. Puede hablar. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, yo soy Osler Garay, docente ubicado en zona de difícil acceso. Entonces, simplemente es compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá nosotros, dada que las condiciones son un poco más difíciles por la situación que estamos viviendo y por la ubicación en que nos encontramos. Entonces, el colegio simplemente ha optado por la realización de algunas guías y hacérselas llegar a cada uno de los estudiantes. Como decía la señora Mónica, que hay que tratar en lo posible también de que el estudiante no esté todo el día pegado en un computador, en el celular, ¿sí? Sino que esté también dedicándose a otras actividades como lo es la lectura, la escritura, que son procesos que no se deben dejar de lado, más que todo en este tipo de educación que es la básica primaria, que es la base que va a llevar a los estudiantes a que obtengan buenos resultados. Entonces la institución ha optado por eso. En lo posible, algunos docentes nos comunicamos con ellos, les preguntamos cómo va el proceso, qué dudas tienen, qué inconvenientes han tenido. Sí, les aclaramos cualquier duda. Sí, lo importante, como decía la señora Mónica, de evaluar era eso, reflexionar, mejorar las prácticas pedagógicas, no simplemente tomar una nota, sino mirar el proceso que va teniendo cada estudiante en su quehacer pedagógico. Entonces era simplemente eso. Entonces muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias a usted, profe, por compartir esa experiencia con todo el auditorio. Gracias. Gracias. Rochi, ¿quién continúa? Seguimos con el señor Juan Carlos. Ya le habilité la voz.
No está habilitado. Profe Juan Carlos, lo escuchamos. Adelante. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, adelante. Bien, buenos días para la profe Mónica, el profe Javier allá en España, buenas tardes creo. Sí. Buenos días para el auditorio acá en Colombia presente, muchas gracias. Mi nombre es Juan Seguanes, soy docente del Distrito de Barranquilla. Agradecerle primero que todo a ustedes por tan excelente webinar respecto a lo que nos concierne con la evaluación. Y bueno, retomar un poco de lo que ustedes estaban hablando ahorita. Es importante en estos tiempos de crisis, de pandemia, recordar que debemos gestionar muchas cosas sobre lo que vamos a trabajar con los chicos. Es importante tener que, en estos contenidos de lo que le estamos programando a los chicos, el currículo se ve mermado mucho en cuanto a la exigencia, el nivel de lo que nosotros le vamos a plantear a los estudiantes y cómo nosotros como docentes hacemos una buena gestión de esos contenidos. Pero obviamente lo que estábamos hablando de la evaluación, entonces, permitiéndome reflexionar sobre qué es lo que yo pretendo que mis chicos ahora traten de aprender y que ese aprendizaje se vuelva significativo para ellos en el contexto en que lo estamos viviendo. Me permite un poco reflexionar a que el nivel de pronto de la competencia como tal o ese contenido académico quizás pues tiene que mermarle un poco. Y obviamente tengo que mirar cómo flexibilizo mi currículo para aterrizarlo a este contexto que estoy viviendo para hacer la evaluación a distancia. Y obviamente ¿cómo lo hago llegar? Entonces, ¿cómo voy a gestionar a esas personas que van a atender este contenido? ¿Cómo me permito yo desde la evaluación? ¿Cómo miro a ese padre o a esa madre, como decía usted, profe Mónica, cómo me pongo en los zapatos de él y atiendo al contexto? El compañero Osler decía ahorita de que él está en una zona bastante apartada. Y entonces pone en juego mucho como docente cómo evalúo yo los recursos que voy a implementar en eso que que pretendo yo que el estudiante aprenda a través de lo que le envío, a través de lo que le entrego, a través de esa actividad que le propongo al estudiante. Entonces, vale, cuando usted, profe, comentaba de pronto ahorita las actividades en las que no tiene que intervenir las TICs, ¿cierto? En las que el estudiante puede usar su contexto de la casa, la cocina, el baño, el medio, el entorno, afuera, y puede hacer esas actividades. Pero adicionalmente a eso, entonces, que como docente también tengo que tener un lenguaje instructivo. La instrucción tiene que ser clara, precisa, para que el cuidador del chico lo entienda y sepa cómo va a tratar de mediar eso con el chico, que sea entendible. Que el chico también cuando lo lea, porque te acuerdas que tenemos estudiantes de transición que quizás no van a saber leer, pero que van a tener padres de familia que quizás tampoco tuvieron una educación, pues lo más cercana a una primaria completa y que también se le dificulta un poco. Entonces también tenemos que aterrizar ese lenguaje, ¿cierto? Tenemos que hacerlo claro, preciso, entendible, básico, contextualizado a ello. Y la instrucción tiene que ser clara y precisa sobre lo que espero que hagan y sobre lo que espero recibir también de ellos. Que mi evaluación, obviamente, en todo esto también permite que el tiempo de esa actividad que yo le diseño, qué tiempo te va a gastar, que la actividad no sea muy extensa, que se vuelva, como decía el profe Javier ahorita, que se convierta en esa parte atractiva, que el pelado le guste, que quiera hacerla, que lo motive, que lo llame y que bueno, que le saque provecho y que eso a la larga, a través de la recolección de las evidencias de cómo hizo esa actividad, pues también se vuelve para él algo significativo. Y para terminar, entonces, la parte de la evaluación del recurso. Entonces, analizar ese recurso que yo voy a usar para comunicarme, para hacer esa interacción con el estudiante. Y el profe ahorita mostró muchos recursos tecnológicos que a la larga se convierten en eso, ¿cierto? El recurso de interacción con el estudiante y con la familia. Y que eso obviamente, hacer una buena interacción regulada con ellos. Que no se estresen porque es que tengo que usar este recurso, sino que vean en ese recurso algo atractivo y algo en lo que el contexto le permita
obviamente la facilidad de poder comunicarse, pero teniendo un abanico de recursos. Entonces, ahí es donde el profe, cuando empieza a reflexionar y empieza a hacer la evaluación de qué tipo de recursos voy a utilizar para el contexto de estudiante que tengo, puede elegir el mejor. Y nos invita, obviamente, que en estos tiempos también, pues nosotros como docentes tenemos que evaluar en cuánta competencia digital tenemos y cuál debo de aprender y valorarnos esa competencia presencial que tengo, en la que quizás no tenía en cuenta muchas cosas digitales, pero que ahora también quizás debo de aprender muchas cosas. Se me quedarán algunas cosas por anotar, pero porque sé que el tiempo, les agradezco y quería anotar estas cositas, profesor Javier, profesora Mónica, muchas gracias por permitirme la participación y gracias por todo este contenido que nos brinda. Gracias, profesor Juan Carlos, gracias. Bueno, ¿quién sigue? Rochi. Moni, seguimos con Lina Marcela. Adelante. Hola, muy buenos Lina días. Marcela Bolívar tiene. Muchas gracias. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para la profesora Mónica, para todos los presentes y el profesor Javier. Primero que todo, pues agradecerles este espacio de aprendizaje. De verdad que sí, todos los días, ahorita en este tiempo de aislamiento, yo creo que quienes estamos aprendiendo constantemente hemos sido nosotros los docentes, ¿verdad? Más que los estudiantes, la verdad que sí. Bueno, me uno a todos los comentarios que los compañeros han hecho, a lo de los retos que tenemos frente al uso de las TIC. Yo soy docente de educación superior, pero también acompaño en procesos en educación infantil, y estas herramientas que el profesor Javier nos compartía me parecieron muy interesantes desde la parte del componente de la evaluación y el sentido pedagógico del cual nos estuvo hablando la profesora Mónica, y es como la importancia que tenemos ahora las instituciones educativas, llámese de educación superior, primaria, secundaria, ¿verdad? Y es como constantemente nos estamos replanteando ese proyecto curricular de centro, o como se llame muchas veces, ¿verdad? Ese diseño curricular, a ser cada vez más flexibles. Yo creo que los objetivos o las metas o los propósitos que teníamos planteados a principio de año ya creo que no funcionan o no son los mismos, porque nos tomó por sorpresa pues todo el tema de la contingencia sanitaria, ¿verdad? Entonces es una oportunidad para replantear nuestro ejercicio pedagógico y valorar nuevamente, valga la redundancia, el propósito pedagógico de la evaluación, la valoración realmente de lo que se busca, y volver de nuevo a esas competencias básicas de aprendizaje, ¿verdad? Ahora tenemos muchas formas. Esa dimensión socioafectiva yo pienso que es la que más se ha dejado o ha menguado en estos momentos de aislamiento, hablando de la población infantil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde casa podemos implementar una cantidad de estrategias que no se plantean como evaluación ni actividades, pero que en el ejercicio diario se vuelven eso, se vuelven metas de aprendizaje, ¿verdad? Se vuelven unos contenidos actitudinales, unos contenidos procedimentales, unas acciones que es lo que queremos que los chicos alcancen, más allá de esos ejes temáticos o esos saberes que si bien son importantes, pues también la idea es retomarnos y regresarnos a las competencias básicas de aprendizaje. De nuevo, muchísimas gracias y un abrazo virtual a todos. Gracias, Lina Marcela, por su reflexión. Rochi, ¿quién continúa? Moni, continúa. Continuamos ahora con el señor Israel Bedoya, ya tiene el micrófono habilitado. Adelante. Sí, buenos días para todos. En realidad yo tengo más que un aporte, es una preguntita, profesor Javier, no lo veo por ahí, no sé si se fue o está por ahí. Estoy. Está conectado, sí, claro. Yo trabajo, pues mi nombre es Israel Bedoya, trabajo en zona rural del departamento de Córdoba, exactamente en el municipio de Moñique. Un compañero de trabajo estuvo en cierta experiencia en Corea del Sur, y cuando vino de Corea pues nos mostró muchas herramientas de las que usted nos ha mostrado, y pues yo llegué muy emocionado a querer implementar estas herramientas en
en el lugar donde trabajo. Por ejemplo, Flickr podría ser un ejemplo más exactamente. Me encontré con la limitante de la tecnología, el internet fallaba mucho, la señal de celular era complicado. Entonces yo quisiera que usted nos comentara un poquito acerca de la experiencia en España, en lo rural, cómo se vivió esto, y sobre todo porque acá hay un fenómeno que pasa mucho, que la mayoría de los docentes no somos nativos pues, de la tecnología. Entonces nos toca, bueno, yo soy nativo, en realidad soy un jovencito, pero a los compañeros míos de más edad les es complicado, ¿verdad?, adaptar todas estas cosas de la tecnología y llevarlas al aula de clase. Entonces, sí me gustaría que nos comentaras de la experiencia de lo rural en España, pues si es que España tiene ruralidad, parte rural, yo creo que sí, ¿no? Entonces, que nos comentes acerca de esta experiencia. Gracias. Nada, pues yo creo que realmente una figura clave dentro de un centro educativo, da igual que sea dentro de una ciudad o dentro de lo rural, es el responsable de formación. ¿Vale? Una institución educativa tiene que también centrarse en que ese responsable de formación, esa figura que en principio aquí existe, yo creo que allí en todos los centros educativos también debería existir un responsable de formación, es una persona donde la propia institución, el propio equipo directivo del centro y tal, forma y le paga formación para que esa persona pueda hacer diversos cursos, tanto en competencia digital como en competencia lingüística, como en distintas modalidades, ¿vale?, de educación o de distintos tipos de enseñanza, y que luego ese propio responsable de formación forme al resto del claustro de profesores. De tal forma que nunca un profesor de forma aislada quiera conquistar una isla y decir, me ha llegado esta aplicación, quiero usarla yo, pero no sé cómo, ¿vale? Sino que siempre antes de poder aplicarla en el propio aula, sea el responsable de formación quien la teste en el propio centro y vea si es posible o lo valore, porque claro, hay ciertas condiciones que no te decimos Plickers, pero Plickers es una herramienta muy buena, pero no se puede aplicar en todos los sitios, porque hay que ver si hay conexión de internet, si los dispositivos son iguales, si los niños tienen facilidad de acceso o no. Entonces, en el primer momento que tú transmites esa iniciativa a tu responsable de formación, puede filtrar, por decirlo de alguna forma, anteriormente y decir, mira, esta aplicación, aunque muy buena, en nuestro contexto no funciona, no podría funcionar. Entonces vamos a ir a otra, que por ejemplo puede ser Geniali, que en este caso sirve para lo mismo y además puedes trabajar vía no online. Es decir, que puedes descargarte esos juegos para trabajar de forma no online, simplemente dándole en una memoria o a los alumnos, les puedes dar en un pendrive, que a lo mejor sí pueden tener acceso o no, o simplemente dárselo a través de un disco o de lo que sea, todos los juegos o todas las presentaciones que tú has hecho. O ClassDojo, por ejemplo, que es una aplicación ideal para móvil, que no requiere prácticamente memoria, que no requiere uso de datos ni de internet de forma excesiva. Es decir, yo creo que detrás de, ya sea rural o ya sea urbano, tiene que haber primero un estudio de esa tecnología antes de poder implantarla. Creo que el error en muchas escuelas está el llegar muchísimos recursos de todos los sitios e intentar implantarlas sin realmente hacer una reflexión sobre el objetivo que tiene esa tecnología y sobre todo si en nuestro contexto, ya sea en tu caso en el centro rural, funciona o no, porque puede ser muy buena, pero que en tu contexto no sea real. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es la partida, ¿no? ¿Cómo ha funcionado aquí? Realmente así. Hay muchos centros rurales que se están aplicando este tipo de tecnologías, pero se reducen a una o a dos a las que han considerado ese departamento de formación que son las más propias para poder implantarla y que sirven para eso, ¿vale? Y otras las han desechado, mientras que en zonas de ciudad, como por ejemplo en mi caso en Toledo, pues sí que tenemos la oportunidad de tener pues una realidad que no es común en otros sitios. Yo todos los días enseño, que siempre digo lo mismo, yo todos los días enseño por la mañana, he tenido esta mañana clase con mis niños y tengo a los 30 niños que tengo en mi clase con un ordenador para cada uno. Y el niño tiene su cámara, tiene su micrófono y se conectan conmigo durante las horas que estipulemos por la mañana e intervienen y estamos en una clase como si realmente no hubiese pandemia. Es decir, seguimos, hacemos actividades interactivas, participan, pero esa realidad no es la que tiene una escuela rural. ¿Cómo lo está trabajando la escuela rural? Pues adaptándose. Realmente el periodo de adaptación y el interés es el motor, es el motor. Y sí te diría, Israel, que
lo primero que se requiere para mentalizar, porque yo creo que también vas un poco por el hecho de cómo mostrar estos recursos o estas posibilidades a ciertos profesores que a lo mejor no han tenido contacto con ellas o no tal. Yo creo que al final son dos claves. Primero, la motivación de los estudiantes. El uso al final de la tecnología tiene que ser porque tú captes el interés del niño. Cuando ves que el niño va todos los días emocionado, que hace la misma actividad que tú tenías antes planteada, pero de una forma muchísimo más emocionante, con confianza, con ilusión, al final eso llama a todo el resto de docentes para decir, oye, ¿qué pasa aquí para hacer lo mismo? Y están utilizando toda la herramienta y realmente está funcionando, ¿no? Y sobre todo también iniciativas. Creo que al final los profesores tienen que tener iniciativas, tienen que contagiar esa ilusión al resto de docentes y sobre todo enseñarles, porque es que si no es imposible. Al final, yo justo desempeño el papel de responsable de formación en mi centro y todos los días estoy al teléfono con 10, 12 profesores de mi colegio diciendo, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se utiliza tal? Y mi teléfono está disponible porque al fin y al cabo lo que se pretende es que nadie se sienta solo, que el mundo tecnológico ahora mismo es tan abierto, cada día sacan 2000 aplicaciones nuevas y al final es un huracán de tantas aplicaciones, de tantas herramientas que tienes que seleccionar, tienes que llegar al final y que alguien lidere y que diga, no, mira, vamos a filtrar, vamos a utilizar una, pero que esa una tenga significado dentro de mi zona rural. No vamos a utilizar 10, que al final solo unos tipos de alumnos pueden utilizarla y otros no. No, al final lo importante es eso, que no sé si te he respondido a la pregunta con eso, pero yo creo que al final es eso, que elegir qué tipo de aplicación es adecuada para cada contexto. En el rural se utilizarán ciertas aplicaciones que no van a dar ningún problema, porque no van a requerir tanto nivel de conexión, y en la ciudad o con otros recursos digitales, pues se utilizarán otras más amplias o más idóneas. Ok, muchas gracias Javier. Bueno, aquí tengo dos preguntas. Una tiene que ver con la realimentación o retroalimentación desde la lejanía. Me preguntan que hay instituciones en las cuales no hay conectividad, o sea, manera de hacer una realimentación o retroalimentación por teléfono o por correo electrónico, porque no hay conectividad. Entonces, ¿cuál sería el camino? O sea, la realimentación o la retroalimentación es importante que haya. O sea, es importante que se haga que se le dé el espacio a la realimentación. ¿Por qué? Porque si no, la evaluación queda incompleta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Así como los maestros envían a través de los mensajeros o del rector o de estas guías, estas actividades a los niños y las niñas, así deberían entregarse también alguna forma de realimentación. Pero también hay que tener en cuenta mucho el contexto. Ahorita uno de los profes nos hablaba que hay padres de familia, cuidadores que no saben leer los reportes entonces tiene que ser algo muy sencillo, algo que el mismo niño pueda entender o hacerlo llegar de alguna manera. Algunas instituciones lo que están haciendo es que desde la ruralidad, estoy hablando desde la ruralidad, que se cita a los cuidadores en la sede y se les dan turnos. Entonces, los profesores que viven en el mismo corregimiento los reciben, o el rector o la rectora los va recibiendo. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, entre el maestro que quiere enviar la retroalimentación y el que le va a dar la retroalimentación al cuidador, que probablemente no es el mismo porque de pronto esa persona está viviendo en otra zona, y por el confinamiento no permite el desplazamiento, le puede hacer una grabación para cuando llegue el cuidador a la sede, pues puede escuchar a través de la voz de la maestra o del maestro lo que
lo que tiene que decirle, ¿vale? Por ejemplo, le puede decir, bueno, a través de lo que me has enviado, he visto, puedes proponerle esto a fulanito, dile que haz con él tal cosa. O sea, debemos en este momento como ser muy creativos de mirar cómo podemos acercarnos a ese cuidador, a esa familia que en este momento está en la lejanía y más en la ruralidad. Y es importante que ellos no se sientan olvidados, o sea, tenemos que buscar las estrategias, cualquier estrategia para acercarnos a ellos, ya sea el envío a través de los mensajeros que la Secretaría de Educación están estableciendo, o bueno, si tienen las tecnologías, bueno, desde las tecnologías, pero la mayoría no lo tiene, entonces hay que mirar a través de esos mensajeros de carne y hueso humanos que están siendo los rectores o los otros maestros, y mirar la forma de hacerles llegar. Pero sí, es difícil, pero es creo que un compromiso nuestro buscar la forma de acercarnos a estas familias y que no sientan que los estamos olvidando. Que yo sé que no es así, porque todos los maestros en este momento están muy pendientes de las familias, de los niños y de las niñas. Otra pregunta que nos hace Marielsa, tiene que ver con la prueba Saber Pro. Para Javier, al final del año escolar, que aquí termina en noviembre, bueno, los estudiantes de 11 grado, que es el último grado escolar de la educación media para pasar a la universidad, deben hacer un examen nacional que se llama Saber. Ese examen generalmente lo hacen en el mes de agosto, julio, agosto, algo así. Y los resultados, bueno, la fecha de pronto puede variar, pero es mucho antes de que se gradúen para que tengan los resultados y así puedan buscar el acceso a la universidad. Entonces, me están preguntando qué pertinente será hacer esa prueba este año. Bueno, me imagino que quien puede responder esa pregunta con mayor certeza serán desde el Ministerio de Educación, pero sabemos que va a haber dificultades. Va a haber dificultades porque es que no es lo mismo, y de hecho este año, para este semestre, las instituciones que finalizaron su año escolar en mayo y comenzaban la universidad en este segundo semestre, las universidades no están colocando como requisito la prueba Saber 11. Entonces yo me imaginaría que para el próximo año, si siguen las cosas así, sería de la misma manera, o sea, que no sea como un requisito para hacer el ingreso, si seguimos en el confinamiento. Pero como les digo, o sea, estas son suposiciones que podemos estar haciendo nosotros y la decisión al final la estaría tomando el Ministerio de Educación Nacional. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué reflexión podría hacer sobre los profesores que se enmarcan en calificar y no evaluar la esencia humana del estudiante? Esto lo pregunta Luis Baños. Bueno, Luis, no sé si Javier quiere dar alguna respuesta a esto. Dice, ¿qué reflexión hacer sobre los profesores que se enmarcan en calificar y no en evaluar, partiendo de la esencia humana del estudiante? Javier, te doy la palabra. Yo prefiero que hables tú, porque yo soy más radical. Ok, vale, bien. Perfecto. Cuando alguien dice, solo se presenta en calificar, aquí no estamos para eso. O sea, yo creo que se debería de plantear por qué eligió ser maestro. Y yo sería así radical y se lo plantearía, pero claro. Sí, coincido contigo, Javier, porque es que como decíamos desde un inicio, desde lo presencial y desde la lejanía, el sentido formativo de la evaluación no es el calificar. O sea, el calificar es un acto técnico, instrumental. O sea, no es un acto de evaluación. La evaluación es una experiencia mucho más compleja, que administrativamente al final de todo este proceso complejo de reflexión, de acompañamiento, de realimentación, se tenga que definir una calificación, pues bueno, administrativamente, pero tiene que haber, para que pase eso, tiene que pasar
una serie de reflexiones, de experiencias de acompañamiento, de decisiones pedagógicas que el maestro asuma desde su propia práctica, ¿vale? Frente a las actuaciones que ha realizado, teniendo en cuenta este panorama que la evaluación le brinda de sus estudiantes. Bueno, creo que esas eran las preguntas que me estaban haciendo por el chat. Sabemos que, bueno, van a quedar muchísimas preguntas por resolver, y bueno, la idea que nosotros teníamos en este encuentro era eso, o sea, abrir un espacio para la reflexión de la evaluación en tiempos de cuarentena, o la evaluación desde la lejanía en la educación básica primaria. Queríamos tener este espacio para conversar con ustedes, para compartirles nuestras preocupaciones y compartir con ustedes nuestras reflexiones. Y les agradecemos muchísimo el haber estado conectados con nosotros para la Universidad del Norte, el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, la maestría en Educación, con todos los énfasis que tiene. Pues siempre estamos muy atentos a las preocupaciones de los maestros y de las maestras, y bueno, agradecerle a Javier la generosidad que ha tenido para compartir con nosotros este espacio. Y bueno, que ya es, bueno, es tarde porque está metiéndose el sol muy tarde en estos días, Javier. El espacio para que te despidas de la audiencia. Pues nada, simplemente un placer haber compartido estos ratos de experiencia con vosotros. Como veis, ahí está mi correo. Estoy abierto, ¿vale? No tengo ningún límite, así que cualquier cosilla, o si os puedo echar una mano en cualquier tema educativo o formativo de vuestro centro, pues ahí está mi correo. Podéis escribirme con total confianza, y si puedo echaros una mano, pues la echaré. O sea, aunque tengo, como ya digo, mucha carga aquí en mi centro, porque me tienen explotado, pero la verdad porque quiero que me exploten, porque al fin y al cabo creo que no hay cosa, el saber hay que compartirlo, porque si no, no es saber, no sirve para nada. Entonces, pues creo que a los que nos ha tocado, por decirlo de alguna forma, conocer ciertas cosas, pues hay que intentar enseñárselo a otros, ¿vale? Para al final ir haciendo una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y que al final todo el mundo aprendamos y sepamos hacer las cosas mejor, porque al fin y al cabo el objetivo son los niños. Entonces, que eso no se nos olvide, que el objetivo de la evaluación son los niños, el objetivo de enseñar son los niños, aprender son los niños, y decidimos ser maestros por algo, por los niños. Entonces, siempre y cuando tengamos claro eso, lo demás ya puede ir poco a poco. Sí, gracias Javier, y bueno, gracias y disculpen a todos los que no pudieron pues expresar su palabra, pero bueno, por cuestiones de tiempo queremos respetar los tiempos, y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y como dijo Javier, somos educadores, hoy es el Día del Educador en Colombia. Nuestra labor es muy importante, nuestra misión es muy importante, y los queremos felicitar por su compromiso, por esta entrega que siempre tienen en pro de la educación, de una educación de calidad para todos los niños y para todas las niñas de Colombia, y en el caso de Javier de España. Bueno, los interesados, las personas que quieran pues compartir, el próximo martes vamos a tener una charla parecida a esta, pero en el contexto de la educación preescolar, ¿vale? Entonces el martes ya les estará llegando la invitación a las personas que estén interesados en ello, para que a quienes conozcan de educación preescolar, pues los estamos invitando. Bueno, jóvenes, feliz día, feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.